Penacho de Moctezuma, que dice el presidente López Obrador, no han entregado, y sí es cierto, y no han querido entregar en Austria, desde Austria. Pablo Bollosa, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Enrique Ortiz, ¿cómo estás, Enrique? Un gusto estar aquí. Gracias por estar acá, bienvenido. Muchas gracias, Beca Duncan. Beca, ¿cómo estás? Pues, querido Manuel, muy feliz de estar aquí. Muy buenas noches, gracias, qué gusto verlos y tenerlos aquí a los tres. A ver, Pablo, el penacho de Moctezuma, ¿es patrimonio de alguien? ¿Es patrimonio de México? ¿Se vale que lo reclame el gobierno del presidente López Obrador? ¿Se vale que Austria no quiera regresarlo, no quiera devolverlo? ¿Cómo lo ves? Pues se valen las dos cosas, ¿no? Entiendo que para el presidente es muy importante este tema. Según la ley mexicana, poco importa si el penacho de Moctezuma era un penacho y era de Moctezuma, dos cosas que podemos decir que no son ciertas. Debatibles. O por lo menos son debatibles. O sea, pero no era penacho ni era de Moctezuma. No era penacho ni era de Moctezuma. No. Pero, no obstante, obviamente, y además tampoco importa si es producto de la conquista, que probablemente tampoco fue producto de la conquista. Probablemente fue un obsequio y no un expolio. Pero eso tampoco importa desde el punto de vista legal mexicano, porque todo lo que sea, cualquier pieza del pasado anterior a la llegada, a la conquista de los españoles, se considera que es patrimonio nacional. Lo cual puede ser el problema precisamente por el cual nunca hemos recibido en préstamo el penacho ni muchas otras piezas prehispánicas. Porque por ley, si ingresan al país, no las vamos a devolver. Sí. Entonces, esto sí es muy importante entender que ese aspecto legal que parece tan defensor y tan benéfico para el patrimonio histórico nacional, probablemente sea contraproducente. En muchos casos es contraproducente. Quiero poner simplemente el ejemplo, que pocas veces se menciona, de este escudo de plumas que también está exhibido en el mismo museo, en el Weltmuseum de Viena, se me va el nombre, un chimali, que se llama Ahuizotl, que es una pieza preciosa en plumas, que también data de hace 500 años, que comparte con el penacho ciertas semejanzas. A mí me parece una pieza hasta más bonita que el penacho en lo personal. Y eso sí se ha prestado. Viena lo ha prestado a Londres. Lo prestó a un museo hace 20 años. Y siendo una pieza de la misma antigüedad, con la misma dificultad de conservación. Pero ¿por qué si lo prestan a Londres y no a México? Pues porque Londres se los va a devolver, México no se los va a devolver. Bueno, en el tema legal también hay que mencionar que el hablar de préstamo podría sentar un precedente muy complejo, que eso es algo que Eduardo Matos Moctezuma incluso señaló en 2012 cuando se habló ya de un préstamo en ese momento, y es algo que el historiador y arqueólogo Daniel Salinas Córdoba ha retomado en años recientes. Si tú hablas de un préstamo, entonces estás aceptando que su legítimo dueño es Austria. Exacto. Y eso también se vuelve muy complicado. Sí, por ley no puede ser. Sí, pero entonces ahí ya estás también aceptando que no es de México, ¿sabes? Sí. O sea, entonces eso también se vuelve un precedente que podría potencialmente afectar a otros países del mundo en su lucha por recuperar piezas expoliadas, ¿no? ¿Se vale que el presidente esté pidiéndolo como patrimonio de los mexicanos? Mira, yo creo que sí se vale, yo creo que sí se vale. Podríamos también cuestionar qué tan benéfico es, porque también se ha hablado mucho, se hizo un estudio entre 2010 y 2012, el más reciente, donde especialistas mexicanos viajaron a Austria a analizar el penacho, y en ese momento se determinó por los propios especialistas mexicanos que por sus condiciones, siendo material orgánico, hecho de plumas, sería imposible moverlo porque eso lo dañaría. Entonces podríamos hablar, digamos, en este sentido en dos vías. Está la parte de conservación, creo que ahí no es válida el reclamo porque ya sabemos que no puede viajar, pero en cuanto a esta parte, digamos, más teórica, más conceptual, de un reclamo que tiene que ver con una reparación de un agravio histórico, yo sí creo que ahí es perfectamente válido que países como México, que sufrieron procesos de colonización, como muchos otros en el mundo, están reclamando. ¿Es legítimo entonces? Yo creo que sí es legítimo desde esa perspectiva. Pero ¿qué tan inteligente es decirles prepotentes a los que quieres que te den algo? No, estoy de acuerdo que podemos hablar de las formas, Pablo. ¿No? Estaría fuera de lugar. O sea, quizá el tema es más de forma que de fondo. Perdón. Sí. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, es interesante mencionar primero que es el penacho de Moctezuma. A ver, decía Pablo, no es ni penacho ni era de Moctezuma. No es un penacho porque los antiguos mexicas no usaban penachos. Lo podemos definir como un copili,
pero lo correcto sería un Quetzalapanecayotl. Esa es la palabra correcta en náhuatl para definirlo. También es importante hacer la acotación de que los antiguos tlatoque o los gobernantes de Tenochtitlan, ellos usaban como un emblema de poder la xihuitzoli, diadema de turquesas y una diadema triangular. Sin embargo, este tipo de tocados, que al parecer originalmente tuvo un pico de oro y que se perdió en algún momento, imaginemos es un pico de oro, realmente esos tocados eran usados por los sacerdotes para representar a las deidades. Y también existe la posibilidad, como se puede ver en diferentes códices, incluso en la tira de la peregrinación, cómo llevan gobernantes o principales este tipo de tocados. Eso es importante de mencionar. Entonces, no es un penacho, tampoco es un estandarte ni un delantal. Los primeros registros que se dan de este artefacto se dan en 1596 en lo que fue la colección privada de Fernando II de Tirol, en el castillo de Ambras, en Innsbruck, y lo definen como un tocado morisco o un delantal morisco de largas plumas verdes con piezas de oro. Qué interesante que le digan morisco, como era casi sinónimo de exótico, ¿no? Exótico. Sí, claro. Estamos hablando de que no se refieren puntualmente a que venga de los países árabes, sino algo exótico. Algo, pues se usaba este tipo de palabras para todos estos grupos de América o del Medio Oriente. Sabemos también que muy probablemente esta pieza ya estaba en manos de Cortés antes de que el propio Cortés entrara y perpetrara la masacre de Cholula o que entrara a Tenochtitlan, que fue uno de las cuatro vestimentas que Moctezuma le manda a Hernán Cortés de deidades. A ver, pero tú sí estás convencido de que, yo entiendo, está incluso inventariado en la primera carta de Cortés, Sí, que recibe y describe algo que podría ser. Sí, pero no el queda muy actual. claro. Pero no, Hay no estamos algunos que seguros de que No sea, estamos Sí. seguros. Sí. Lo que sabemos es que es un periodo entre 1519 y 1521, cuando llega a manos de los conquistadores, puntualmente Y se lo Cortés, llevan. y lo mandan para allá. Y desde entonces está del otro lado del charco. Sí, ahora hay que decir que esto que menciona Pablo es importante porque sí hay registros de piezas de plumaria que viajan a partir de esta fecha, 1521. Sin embargo, no hay nada que coincida exactamente con la descripción del llamado penacho. Eso es importante mencionar. Y efectivamente sabemos que viaja, de hecho el primer registro es un poco previo, es de 1577, es en la colección del conde de Suabia. Entonces estamos hablando de que ya en 1577 ya está en la región germana, no Austria, Alemania, pero ya está en la región germana y ya es cuando pasa a la colección de Fernando II. Pero en realidad el penacho no va a ser importante hasta 1878. O sea, estamos hablando que durante muchísimos años estaba perdido, estaba olvidado, ignorado. Es en ese momento arrumbado. ¿Y cómo es que de pronto despierta el interés acá? ¿Cómo Pues, es que de un pronto naturalista brinca? se lo Un encuentra, ¿no? naturalista Lo historiador encuentra en lo un encuentra, sí. gabinete, no Pero era un empiezan a naturalista, revisarlo. era un amante Bueno, de la... es que estaban haciendo el Museo de Historia Natural. Y ahí es cuando Eso es cobra el motivo. importancia, ¿no? Y es una pieza, esto es importante, es una pieza única en el mundo. Eso es relevante. Ahora, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es obvio que no era la única pieza Claro. de ese tipo en No, Mesoamérica. había Y en ese muchas. sentido también está, yo no quiero negar el drama de la conquista, pero hasta cierto punto tuvimos la suerte de que esa pieza, penacho, bueno, llamémosle penacho, aunque no lo sea, porque todo el mundo lo llama así, hasta en el Museo de Viena se le dice penacho. Claro. El penacho, entre comillas, se conservó justamente porque no permaneció aquí. Eso es Todos una los que permanecieron aquí desaparecieron. No hay uno solo. O sea, como está porque se no era fue de una aquí, pieza tan dices. única. Seguramente Había hubo muchos. de los cuales no queda ninguno más que el que no estuvo aquí, Ahora, más que el que se llevaron. O sea, También se porque- salvó porque se fue. Pues sí. O se salvó porque estuvo arrumbado. No, también Y hay que también, contar. y se salvó entre comillas, porque como Estaba dices, siendo el pico de devorado oro por ya no polilla. existe. Las piezas de oro que supuestamente lo adornan, muchísimas ya no son de oro, son de latón. Efectivamente. O sea, se hicieron injertos, se le pusieron telas de algodón dentro. A eso voy porque- con el hecho de que podría transportarse. Total, si se daña, se le vuelve a reparar. Porque se reparó radicalmente en el siglo XIX. Es un Frankenstein Ya es otra esto, cosa. no A ver, realmente. Es como la nave de Teseo, ¿no?
conocen esa historia. O sea, la nave de Teseo la conservaban los griegos y la iban cambiando las piezas. Ya no quedaba una sola pieza original, pero seguía siendo la nave de Teseo. Le puede pasar al penacho de Moctezuma dentro de 3,000 años que lo hayan reparado tantas veces que ya no y hay quede algo nada. también relevante, esto no es nuevo, ¿no? Esto, por ejemplo, Abelardo Rodríguez, durante su gobierno, 1932-34, él trató de traer este tocado a México. Sí, sí, sí. ¿No? Y la otra parte importante, no lo logra. No, nadie lo ha logrado. Y entonces, ¿qué sucede? Él empieza a financiar lo que es una réplica, un nuevo Sí. Quetzalapanecayo, Bueno, tenemos uno que en el llega museo. en 1940 Sí. y que actualmente se está mostrando en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Entonces, ya ha Pero- habido esfuerzos de varios presidentes de la República. nadie lo Pero ha ese que logrado. se muestra es casi una imitación del... No se muestra como realmente era. Claro, ¿por qué? Porque qué? Europa estaba en la Segunda Guerra Mundial. No, pero ¿por qué nosotros no queremos tenerlo como realmente era? Si va a ser, ya es una réplica, ¿por qué no hacemos Claro, una con el réplica pico y- como era Bueno, realmente? porque se están basando en el de Viena, porque es el que Por se había eso, visto. pero ya el de Viena Eso está corresponde- deformado. Es que eso corresponde a que en 1935 es cuando se exhibe por primera vez en el museo donde se encuentra actualmente. Por eso Abelardo Rodríguez se da cuenta que está ahí. Sí. Dice, oigan, me están informando que se está exponiendo esto, ¿qué onda? ¿No? Alguien sabía algo. Y por eso se basan en la imagen, digamos, como lo conocemos hoy, como estaba exhibido en Viena. No hay imágenes previas. Lo que sabemos del pico, etcétera, pues son pues registros documentales muy Pero someros. ya hay ¿no? mucha más certeza, ¿no? Pero también hay un tema importante. Cuando se realizó esta réplica por una manteca de nombre Francisco Moctezuma, no pueden ir a verlo. Nunca lo vio en Sí, sí, persona. sí, no porque estoy primero culpando a la está manteca, la obviamente. Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, primero. sí, sí, sí. Y segunda, hacer una nueva réplica en la actualidad, ¿saben lo que implica? Cuando tenemos ave quetzal en riesgo de Sí, extinción, no. estamos hablando de Cotinga amabilis, ¿no? Azulejo real, riesgo de, también de extinción, y otros, pues, sobre todo esto, ¿no? Las plumas. Las plumas azules que se caudales, conservan en Viena ya no son las originales. Sí, ya ha habido injertos de otro tipo de. Creo, ¿eh? de- Ahora, ¿de Estos dónde viene el esfuerzos- cariño? Déjenme entender, de Austria por esta pieza, por el penacho de La pieza, Moctezuma. la pieza estrella. A ver, del es museo que, es que más del que museo. cariño, creo que hay que entenderlo en un contexto global mucho más amplio. Cualquier cosa que se haga con el penacho, como habíamos comentado hace un momento, sienta un precedente. Y eso es muy importante. Eso es algo que se discute hoy. Por ejemplo, los ingleses están Sí, infartados sí. que los alemanes ya dijeron que van a regresar los bronces de Benín, porque ellos tienen un montón. Claro. Entonces, si los alemanes los regresan a Nigeria, entonces pues nosotros también Hay un, tenemos hay que un montón apechugar, de ¿no? patrimonio, No, digamos, pues las de piezas que estelares del están por Museo todo el Británico mundo. son los mármoles Oye, el de Museo Elgin que Británico lo vienen último que tiene es de Atenas, británico, ¿no? mano. Tiene Sí. cosas de todo el mundo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también con eso, que si uno dobla las manos, entonces ya ni modo a todos nos va a tocar parejo, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo, que no solo es el penacho, es un tema muchísimo más complejo. Y, por otro lado, lo que argumentan los directores del museo en Viena es que como lleva ya, pues, 400 años siendo parte de las colecciones austriacas, entonces ya es parte de la historia del arte de Austria. Bueno, y, Que sería y habría todavía quizá otro completamente elemento, ¿no? inexacto, ¿no? Esto que comentas. ¿Por qué? Por la ley federal sobre monumentos, zonas arqueológicas, históricas Claro, pero y la ley no es artísticas, ¿no? retroactiva. Pero Pero es la como- ley federal mexicana. Sí, 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 la efectivamente, Bueno, hay una que- convención y de luego la hay una, UNESCO. lo sostiene la petición del presidente. Hay una convención de la UNESCO en 1970. Entonces, digamos que sí hay una convención internacional, pero la ley no es retroactiva. Es decir, la ley es efectiva a partir de 1970. Ya. Y la 72 en el caso de México, la convención de la 72. UNESCO Sí, del ya estoy 70. lleva cientos de años allá. También en Viena hay una cierta conexión, ustedes me corregirán, pero hubo hasta un intento de intercambio porque tenemos la carroza de Maximiliano. Y esa conexión de México con Viena también es interesante. ¿Eso sí se porque- valdría o no? No, a ver, yo me acuerdo que hace muchísimos años tuve la oportunidad de viajar a Viena y llegando una mujer vienesa me dijo, ustedes mataron a nuestro Max. ¿No? Así, también en su También es un mitología. agravio histórico. Qué- Por eso, o sea, qué también bien- eso qué también bienvenida. Es matizable tampoco. Qué bienvenida. O sea, Y no matamos justificado. sí, o sea, Sí, justificado totalmente de acuerdo. ampliamente. Totalmente de acuerdo, pero quiero decir, ellos tienen esta idea también de que tienen su
mitológicamente tienen sus querellas con México, ¿no? Claro, aunque te voy a decir, el vínculo México-Austria es bien interesante en relación al penacho, porque en realidad ha habido esfuerzos incluso desde Austria, por parte del Partido Socialdemócrata, particularmente, de que se regrese a México, y eso como un reconocimiento a que México fue el único país que en la Sociedad de las Naciones se quejó sobre la exactamente, invasión. fueron los únicos que cuando Isidro Fabela estaba al frente, básicamente exhortó a que la Sociedad de Naciones pues condenara la anexión nazi de Austria. El único país. Lo hicieron también, por cierto, con Etiopía, con Abisinia, con Italia. Entonces, hay algo ahí también que a los austriacos les parece que se tendría que hacer una retribución o a cierto sector de los austriacos. Entonces, tampoco es que toda Austria esté en contra de regresar al penacho. O sea, sí hay esa parte que es importante. Y en el caso de los reclamos mexicanos, yo solo quisiera recordar, porque me parece de los datos más divertidos de este momento, es que como está tan politizada el tema, yo veo mucha gente de la oposición criticando a AMLO por su necedad con este tema. Pero no hay que olvidar que en 2005 fueron los panistas los que redactaron un exhorto. Fue Jorge Triana quien redactó un exhorto en la Cámara de Diputados para que el gobierno de México, con Fox al frente, fuera quien presentara un reclamo oficial al gobierno de Austria. Bueno, pero para ahora Fox dice que con él empezó el programa de adultos mayores de 70 años y en realidad él no quería que hubiera ese programa. Hay quienes olvidan, no apuestan a la desmemoria. Que Maximiliano se trajo. Y es a lo que voy, precisamente. Maximiliano de Habsburgo trae a México en 1865 el Chimalicuello. Que es una pieza preciosa. ¿No? Que es uno de los 4 chimalis que se encuentran en el mundo, el más desgastado, pero sigue siendo impresionante y hermoso. Y está en el Museo Nacional de Historia, ¿no? Y otras grandes entregas, por ejemplo, ¿no? Juan Pablo II, cuando regresa a México, el famoso Códice Cruzvadiano, también eso, a consejo de León Portilla. También, por cierto, perdido y arrumbado. Y también estaba por allá. Y también hay anécdotas un poco más obscuras también sobre eso, cuando en los 80s un abogado de nombre José Luis Castañeda sustrae de la Biblioteca Nacional de París el Códice Urbain, ¿no? Lo saca, lo pide, lo quiere revisar, lo hace un rollo. Y se lo lleva. Lo guarda en el saco y se lo lleva. Y a veces hubiera sido por el penacho. Bueno, y AMLO todavía se queja de que Francia no coopera con nosotros. Traído en tu maleta. Y fue un problema de tensión internacional entre los dos países. Que lo hubieras traído en tu maleta y quién sabe de qué estaríamos hablando esta noche. Gracias a los tres por estar acá. Manuel. Pablo, muchas gracias. Gracias a Enrique, muchas gracias. Enrique, Beca, gracias. Buen viernes, es fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásenla bien.